el de fisioterapia en la incontinencia urinaria. Para empezar a hablar sobre la incontinencia hay que recordar un poquito lo del sistema urinario, en donde tenemos que el sistema urinario es imprescindible para la vida. Tengamos en cuenta que el sistema urinario es aquel, o los riñones más bien, son aquellos que se encargan de controlar la tensión arterial, por eso son tan importantes. Estos riñones manejamos dos, ¿cierto? Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Por lo general el del lado izquierdo viene siendo un poco más alto que el derecho. En los riñones mantenemos lo que es el control del medio interno. O sea, sabemos que tenemos un control homeostático para mantener nuestro equilibrio interno corporal. ¿De qué se encargan los riñones específicamente? De hacer la filtración de sangre. Y al hacer la filtración de sangre, lo que hace es producir la orina. La producción de orina, si lo recordamos en la clase de anatomía y fisiología, tiene varios conductos o varias fases que tiene para poder hacer la filtración de sustancias, de cuales se tienen que regresar al torrente sanguíneo para ser reutilizadas o utilizadas por nuestros tejidos, y cuáles son aquellas que tenemos que ir eliminando directamente para llegar hasta la micción. Otro de los componentes del sistema urinario son el uréter, la vejiga y la uretra. Entonces, uréteres manejamos dos, del lado derecho y del lado izquierdo, entonces es uno y uno. Son aquellos conductos que nos van a llevar a transportar la orina. La vejiga, que es aquel órgano de células lisas o fibras lisas que van a recibir toda la orina y a capturarla por cierto tiempo hasta que ya tenga su capacidad máxima o media para poderla eliminar por medio de la uretra. Y la uretra va a hacer todo ese drenaje, o sea, va a sacar todo desde la parte de la vejiga hasta la zona externa. La uretra, recordemos que la femenina es mucho más corta que la masculina. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos dos riñones, la unidad funcional de los riñones se llaman nefronas, tenemos millones y millones de nefronas que se encargan de hacer todo lo que es la filtración glomerular o la filtración de la orina. La uretra, voy a colocar aquí un segundo, La uretra para las mujeres es mucho más corta y la de los hombres es más larga debido a que los hombres tienen que hacer un recorrido por todo el conducto peneal, ¿de acuerdo? Puede llegar a doblar o a triplicar el tamaño de lo que posee directamente la uretra femenina. Entonces, nuestra vejiga, pues es un órgano hueco, entonces genera también movimientos, ¿cierto? Inclusive peristálticos para que ayude a eliminar directamente la orina. Son paredes musculares flexibles de característica lisa. Está localizada a nivel de la pelvis y se encarga de almacenar directamente lo que es la orina. ¿Cuánto podemos llegar a mantener o a encapsular dentro de la vejiga nuestra orina? Entonces se dice que tenemos una capacidad entre los 200 a los 250 mililitros de contenido de orina dentro de ella. Pero resulta que podemos llegar a generar distensiones adicionales, como fue lo que yo les provoqué en la sesión pasada en la parte práctica. Podemos llegar a distender tanto esa vejiga que puede llegar hasta los 600 mililitros. Aquí es cuando ya la verdad la persona está completamente incómoda, que ya no puede aguantar más y que este conducto que se le conoce como esfínter, ¿no? Que es como un sello, es un cierre, es un caucho, ya no tiene tanta fuerza para aguantar, que toda la orina está haciendo tanto peso también por efecto de gravedad, que termina cediendo. Entonces no se abre toda, ¿de acuerdo? Va abriendo de a poquitos. Y esa pérdida de orina la conocemos como incontinencia. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo. Tenemos aquí el músculo detrusor. Es uno de los músculos principales para hacer la retención de la orina. Y la vamos a encontrar a nivel del cuello del uréter, ¿ok? Todo esto va a estar poseído o va a estar rodeado más bien de células que son lisas, ¿ok? O sea, se contraen, se estiran, pero vuelven a su estado original. Cuando hablamos de la continencia, o sea, contenemos, ¿ok? No hay pérdida. Tenemos que va a ser por medio de una inhibición del sistema parasimpático. Pero luego resulta que para que pueda funcionar y saber cuándo contrae y cuándo relaja, tiene que tener una activación. Y cuando se activa, va a estar dado por el sistema simpático. O sea, uno dice sí y el otro dice no, ¿ok? Fácil reconocerlo porque el simpático dice sí y el parasimpático dice parar, ¿ok? Acuérdenselo de esa manera. Ahora, en la parte del cuello, a medida que va abriéndose aquí directamente para pasar al uréter, vamos a encontrar que va a haber igual una activación por parte del sistema simpático.
Aquí lo que cambian son las células. Tenemos células beta, que es una activación, y hay células alfa cuando ya estamos pasando por el cuello. ¿Qué pasa? Resulta que como son células lisas, igual como cualquier tipo de célula muscular, tiene un fortalecimiento y tiene una nutrición. Entonces, esta nutrición o esta fuerza se la va a dar el trofismo muscular. Y este trofismo va a estar regulado por los estrógenos. Todos, tanto hombres como mujeres, poseemos estrógenos. ¿Nosotras poseemos más que ellos? Sí, ¿ok? Por eso nosotros podemos llegar a recaudar más orina que ellos. Sin embargo, se tiene que presentar un refuerzo para que esta orina no salga, aunque esta contracción se esté produciendo aquí gracias a este trofismo. Y va a estar dado directamente por el esfínter, ¿sí? Que es ese sellito que les comentaba, el bloqueo o el candado que está aquí. Ese refuerzo va a ayudar a mantener que todo el contenido líquido se esté manteniendo dentro. Entonces, ¡pum! Esto es contener. Ahora, ¿cómo lo elimino? Entonces, cuando hablamos de eliminar, hablamos de que es miccionar, ¿ok? Entonces, la micción va a estar dada por el parasimpático inicialmente, o sea, primero tengo que, primero lo retengo, ¿de acuerdo? Se piensa, hagan de cuenta cuando ustedes llegan al baño, se sientan y lo que hacen es activarse directamente el sistema simpático, igual con las células beta. Pero luego resulta que por parte del cuello va a producir una inhibición de las células alfa del sistema simpático. ¿Por qué va a ser una inhibición? Porque resulta que las células automáticamente, aunque ustedes no tengan conciencia, van a empezar a cerrar la musculatura de esta vejiga. Y al cerrarla, por eso es que nosotros nunca terminamos de orinar todo lo que contiene directamente esta vejiga. Siempre nos vamos a quedar con un residual, ¿ok? Mientras que va pasando la orina, sigue siendo activada por el sistema simpático células alfa, y luego si aquí en la continencia de contener decíamos que estaba reforzado por el esfínter, pues en la micción vamos a hacer todo lo contrario. El esfínter va a hacer una apertura total para que todo lo que quedó en el cuello de la uretra se pueda eliminar. ¿Bien? Vámonos entonces a hablar directamente de lo que es la incontinencia urinaria, que sería la alteración. Entonces, la incontinencia urinaria se puede definir como una condición que es de manera involuntaria, o sea, ustedes no lo tienen por pensado, y es un escape de orina que se da por parte de la vejiga. Esta pérdida se puede llegar a dar por parte uretral o extrauretral. Cuando hablamos de que es una pérdida extrauretral, hacemos referencia a que pueden presentarse por medio de fístulas, que pueden ser vesicovaginales o uretrovaginales. Más o menos son frecuentes, pero no siempre se deben estar presentes en un diagnóstico, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico diferencial, ¿no? De todo el cuadro de incontinencia, porque eso toca preguntarle al paciente de todo, o sea, cuántas veces va al baño, si le duele, el color, el olor, cuánto tiempo orina, cuántas veces contracciona, todo, ¿bien? Mientras que la incontinencia urinaria, pues se relaciona además con todo un grupo de molestias que son antiguamente conocidas como LUTS. Los LUTS es una sigla que es conocida en inglés y es el aumento de la frecuencia miccional, o sea, cuántas veces se realiza, la nocturia, que es, por ejemplo, si vamos a orinar durante la noche cuando estamos durmiendo, la urgencia miccional, que es de que, uy, no aguante, me tengo que ir urgente para el baño, y la disuria, que son aquellas alteraciones que vamos a presentar en la velocidad. Ahorita lo vamos a ver. Todo esto en conjunto van a constituir manifestaciones sintomáticas de las alteraciones funcionales del complejo vésico-esfinteriano. La aparición, por ejemplo, de todos estos síntomas puede llegar a ser que se tenga en cuenta si puede llegar a ser un tratamiento quirúrgico o no. Lo ideal es que no sea quirúrgico, que se pueda trabajar de manera externa y por eso nos los mandan a nosotros como fisioterapeutas porque estamos enfocados, encargados directamente de la musculatura. ¿Ok? Entonces, si trabajamos musculatura, trabajamos concentración, va a ser mucho más fácil que el paciente pueda llegar a identificarlos y a controlarlos. Tenemos varios factores entonces. Tenemos factores externos, factores genéticos y la pérdida del control. La continencia y la micción tienen un carácter
carácter fisiológico específico por parte de la vejiga que se comporta como un órgano que permanentemente está ciclando, ¿no? O sea, está cierre, abra, cierre, baja. ¿Qué pasa? Resulta que depende de complejas relaciones anatómicas, como ya lo vimos los órganos, y funcionales, o sea, fisiológica por parte de la vejiga, específicamente del músculo detrusor. En todo su tracto de la salida, que va a ser gracias al esfínter interno hasta llegar al esfínter externo y por último hasta la uretra, se deben de coordinar una regulación de aquellos niveles neurológicos, o sea, que le mandan la señal a esa persona para que de manera voluntaria podamos eliminar esa orina. Factores genéticos, sabemos que por ejemplo pueden presentarse atrofias a nivel de la vejiga, pueden darse por ejemplo estenosis a nivel de las uretras, ¿cierto? Inclusive los cálculos biliares no, los cálculos renales me pueden llegar a mí a producir alteraciones que yo tenga para la capacidad de mantener esa orina. Factores externos tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, el sobrepeso, bueno, que también puede ser un factor genético, porque también tenemos un gen que nos predispone al sobrepeso. Tenemos, por ejemplo, emociones, ¿no? O sea, por ejemplo, risas. Tenemos sobrepeso, pero me refiero a un peso extra de cargar una mochila, una mesa, la misma ropa que se utiliza para mujeres, pero ahorita lo vamos a ver. Y la pérdida del control, que eso es algo involuntario. Entonces, como que estamos de la nada y como que se relajó el esfínter y no supimos qué pasó y tuvimos una pequeña pérdida. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, dentro de la incontinencia tenemos que, vamos a encontrar que hay una incontinencia del esfuerzo, la típica que es la de las embarazadas por el aumento del peso a nivel del vientre materno. Tenemos que se va a presentar incontinencia cuando se presenta en mujeres por parto vaginal, por toda la dilatación de los músculos que estuvieron a nivel del suelo pélvico. Y dependiendo del tiempo del parto, el tamaño del bebé, el esfuerzo o los daños que tuvieron que haberle hecho durante el momento del nacimiento, esa incontinencia puede llegar a durar más semanas, inclusive hasta meses. La edad y el sexo, bueno, la edad, sí, entre más adultos, por ejemplo, más abuelitos seamos, pues la musculatura tiene también que perder su fuerza. Entonces, es normal que a la tercera edad, pues realmente los músculos no funcionen y por eso existen los famosos pañales TENA. El sexo es muy diferente al género, ¿de acuerdo? Género es más común en mujeres, sí, que en hombres. Pero cuando hablamos de sexo, también resulta que nosotras tenemos como recibimos, ¿cierto? Directamente el pene dentro de nuestra cavidad o dentro de nuestro órgano reproductor. Dependiendo de las contracciones, del tipo de velocidades, por ejemplo, las posiciones, todo lo que ustedes imaginen, realmente llega a implicar que nosotras como mujeres llegamos a tener incontinencia por lo menos después de haber tenido relaciones sexuales, inclusive hasta 48 horas después. ¿Ok? Otra, la histerectomía, o sea, cuando retiran el útero. Le quitan el útero, ya sea total o parcial a la mujer, pues queda un vacío. Pues al quedar un vacío dentro del vientre, ¿qué va a hacer la vejiga? Pues como que se siente como medio sola, medio vacía, que lo que va a producir es que simplemente se relaje y elimine. Y en los hombres, esto es para mujeres, y en los hombres esto va a producirse por el cáncer de próstata, que es un mecanismo donde tenemos que llegar a evaluarlo, identificarlo, pero que a los hombres no les gusta, porque la forma de evaluarlo, identificarlo, es introduciendo dos dedos, dedo índice y corazón a nivel anal para palparlo hacia adelante y sostenerlo, comprimirlo y saber si presenta dolor o una inflamación. Recuerden que la próstata tiene una forma de nuez, ¿no? Es algo chiquitico. Listo. Entonces, vamos a ver cada uno de esos. Tenemos los tipos de incontinencia. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo se considera o se refiere a que es la pérdida de orina que se produce al realizar cualquier movimiento o actividad física. Que se me resopó la voz, la garganta. ¿Qué pasa? Hagan de cuenta que estaban haciendo ejercicio y de la nada como que hicieron no sé, tuvieron que levantar una pesa, levantaron la bicicleta o algo y pum, tuvieron pérdida de orina.
Tenemos la incontinencia urinaria de urgencia, que era la que ustedes tenían casi conmigo dentro de la práctica, que consiste en la pérdida involuntaria de aquella orina que está asociada a la necesidad, pero ya urgente y repentina de orinar. Hagan de cuenta que estaban, por ejemplo, ustedes, si recordamos, ¿no? Cuando íbamos al cine, todos felices viendo la película, comiendo las palomitas, tomando el refresco, y luego, no sé, salió una cascada, salió el mar, o empezó a llover, y pum, ese estímulo sonoro, que es un estímulo externo, empezó a estimular. Y ustedes que empiezan a mover esas piernas y dicen, no me quiero perder la película, no me quiero perder la película, y no aguantan más y salen corriendo. ¿De acuerdo? Esa es la incontinencia de urgencia. Tenemos una que es sensitiva. La sensitiva es provocada por un aumento de los impulsos sensitivos desde los receptores que están a nivel de la tensión de la musculatura contra los de la presión que se van a encontrar a nivel de las paredes de la vejiga. Muy diferente a la motora. La motora habla de la pérdida de orina que es motivada por una hiperactividad, pero aquí es del músculo detrusor, específicamente del detrusor. Y esto es porque va a haber un fallo a nivel del sistema nervioso para que no haya una inhibición por parte de las células motoras para que realice el reflejo de emisión. Entonces, mientras que una es tensión-presión, ¿cierto? O sea, siento que tanto me tengo que estirar y cómo imprimir. Y la otra es qué tanto tengo yo que moverme, contraerme para poder eliminar esa orina. Pero tenemos también otra que es la de la mixta. La mixta es la pérdida que se produce también por esta misma hiperactividad del detrusor, pero ahora va a ser por medio de trastornos de mecanismos esfinterianos. Entonces no hablamos de como tal de, uy, tengo el reflejo de orinar. El reflejo es porque tengo sistema nervioso, mando las señales, se contraen los músculos, abro las compuertas y elimino. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, los mecanismos esfinterianos es que aquí el problema es el esfínter. Entonces siempre va a estar abierto o va a estar en un 50% abierto. Entonces toman agua y como que, o sea, así como entra, como que va saliendo, ¿no? Y la incontinencia de rebosamiento, como su palabra lo dice, se rebosa, o sea, como se cae, hagan de cuenta que están llenando una copa y se les derramó el vino, ¿no? Entonces, este rebosamiento se produce porque la vejiga, como tenemos un globito, pues está distendida, la tenemos englobada, la tenemos grande. Y luego le seguimos metiendo líquido y le metemos más líquido y resulta que tenemos una obstrucción o una imposibilidad para poderlo evacuar. Dentro de esto encontramos, por ejemplo, los cálculos renales. Entonces estamos tan llenos que no podemos orinar porque el dolor no nos deja porque está obstruido por esa piedra, ¿cierto? Por esos cristales, que lo que hace es, o sea, rebasarse, o sea, se sigue acumulando hasta que va a llegar un momento en que no puede más y tiene que dejarla salir con o sin dolor. Luego tenemos la psicógena. La psicógena está asociada a estímulos externos que afectan a los sentidos. Específicamente viene siendo el frío o el agua, lo que yo les mencionaba. También relacionado a emociones fuertes y repentinas. Entonces, por ejemplo, estaban ustedes caminando por la calle y llegó alguien y los asustó y ustedes pues no sabían que tenían la vejiga llena y ¡pum! Tuvieron una pérdida de orina, ¿ok? Miedos, ¿no? Las fobias, las manías. Entonces, por ejemplo, vieron una araña, que es la cucaracha, entonces de ese susto, como que ¡pum! Automáticamente, sin que ustedes lo piensen, hay una pérdida. Y la otra es la neurológica. La neurológica engloba las alteraciones de la dinámica miccional. Entonces hablamos que es neurológico, o sea que es una alteración específica del sistema nervioso. Todo su desarrollo va a influir directamente por unas enfermedades. Las más comunes vienen siendo las cerebrovasculares, porque no tienen control a nivel cerebral y de los vasos sanguíneos, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y las lesiones medulares. Dentro de esta pregunta, ¿ustedes alguna vez se han visto, se han visto la película, no sé si está en Netflix, la verdad, Siempre Alice? No, la verdad no. No, bueno, anótenla ahí. Tienen tarea, se la van a buscar. Es una historia de la vida real. La verdad, no sé si está en Netflix, no sé si está en YouTube. Yo me la vi, creo que fue en cine, no sé hace cuántos años. Es una historia de la vida real. Entonces, para que revisen, vean bien la historia, porque uno piensa que la incontinencia urinaria
o que el Parkinson más que todo le llega a producir a los adultos mayores y por eso pues todo el deterioro, pero pues no es así. También la parte genética pues nos juega un papel fundamental y horrible que aunque no queramos pues ahí tenemos esos mecanismos pues malos que nos van a ir afectando poco a poco nuestro desempeño y nuestra calidad de vida. Entonces se llama así, siempre Alice, Alice de Alicia. Bien, entonces, como factores tenemos que, vamos a empezar primero por el de la derecha. La presión dentro de la vejiga es superior a la presión de la uretra. Es claro y es normal. Tengan en cuenta que la vejiga pues es un globito que lo podemos distender y va acumulando. Pero la uretra no, la uretra es como si fuera una compuerta de entrada y de salida. Entrada me refiero de la orina hacia la uretra y de salida de la uretra hacia el exterior. Y obviamente es como si fuera un popote, pero muy elástico. Entonces pues no tiene como esa capacidad de mantener esa presión interna, sino que saben que me llegó el agua en la orina y pues tengo que sacarla. La otra es la disminución del tono de la musculatura del seno pélvico. Esto es muy común, esto es muy normal, tanto en hombres como mujeres, solamente es el hecho de ser conscientes y entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Ahorita lo vamos a ver. Inclusive todos los ejercicios que hicimos la semana pasada también ayudan mucho para el entrenamiento de esta musculatura. Cuando tenemos que la vejiga y la uretra pues van a descender dentro de la pelvis. Cuando descienden puede ser por distensión de los ligamentos, que ya también los vimos en la primera semana de clases. Puede ser porque le hicieron una histerectomía parcial o total. Puede ser por el sobreuso, o sea, cuando somos adultos mayores pues ya tienen que por efecto de gravedad tienden a caer. Al aumento de la presión intraabdominal, el esfínter viene siendo muy vulnerable y no puede realizar el cierre uretral. Entonces esto ocurre, por ejemplo, en los fisicoculturistas. No sé si tal vez han visto videos en donde van a levantar una pesa. Bueno, no fisicoculturistas, los que hacen los de levantamiento de pesas. Pues vienen, agarran su pesa y quieren hacer el envión, ¿no? Entonces lo levantan, lo llevan a su pecho, lo suben y chun, arriba al cielo y vuelven y lo bajan. Al momento de elevarlo, hay hombres y mujeres que no aguantan, no tienen control de su piso pélvico porque están usando otra musculatura principalmente para levantar ese sobrepeso que automáticamente se orinan. Entonces, dentro de los juegos, por ejemplo, nacionales, juegos olímpicos, si uno ve que un deportista se orina al momento del levantamiento de pesas, pues digamos que es normal. Entonces, uno no tiene que decir como que jajaja, se orinó. No, porque uno lo considera que es algo normal. Lesiones del periné, ¿no? Del músculo del periné por la distensión en el periodo de expulsión. Estos últimos tres los dejé aparte, los dejé hasta el final porque hace referencia al parto. Cuando una mujer está en trabajo de parto y trata de pujar, ustedes saben que a los primeros 10 minutos un bebé no nace. Una mujer puede llegar a inclusive a durar hasta 2-3 días en trabajo de parto, ¿no? Con tal de que no sea tan agotante para el bebé o asfixiante para el bebé, la mujer puede durar todo ese tiempo en trabajo de parto. De lo contrario, si hay complicaciones, pues rapidito se induce y si no, pues toca cesárea. Pero el periodo de expulsión, que es el último aliento, la última fase donde la mujer tiene que pujar para sacar a ese bebé, es cuando todos los músculos pues se tienen que abrir con toda la presión interna para que tengan contacto con la presión externa del ambiente. Entonces aquí el perineo, ¡pum!, se daña. Lo otro son los partos traumáticos o los instrumentales. Los traumáticos, por ejemplo, es que un bebé venga con la cabeza muy, muy grande o su cuerpo muy, muy grande, que pese más de los 4.000 kilogramos, por ejemplo. Que venga, por ejemplo, con malformaciones a nivel de la cabeza, por ejemplo, una hidrocefalia, que la obliguen a dar a luz en vez de realizar una cesárea, ¿no? Instrumentales, pues por una episiotomía. La episiotomía, ¿la conocen? ¿Saben de qué les estoy hablando? No, bueno, no. ¿Qué se hace? Va, la episiotomía es una incisión, es un corte que se le realiza a la mujer en la vagina de forma oblicua o digamos que lateral para poder ayudar a que se abra ese canal del parto, porque el bebé viene muy grande. Entonces, claro, sacan al bebé, pues te rompieron allá abajo, tienen que coser. Entonces, la cicatrización pues también se va a demorar mucho porque tengan en cuenta que nosotros vamos al baño, nos sentamos en la taza
Y cuando eliminamos la orina, pues sale caliente y sale ácida. Nuestro pH de la orina es ácido. Entonces, cuando tiene contacto con la cicatriz, pues imagínense el ardor, ¿no? Y la demora que va a tener este procedimiento o estos músculos para poder estar otra vez completamente sanos. Entonces, esa es una, la episiotomía. La otra, que no se debe utilizar, pero sí sé que algunos lugares, hospitales sobre todo, no tanto de ciudades, sino como de pueblitos, la siguen utilizando, es el uso de los forceps. Los forceps son como, hagan de cuenta, 2 cucharones grandes, como esas de tipo de ensalada para servirla, que utilizan los médicos o los parteros para meterlo en la vagina de la mamá, sostener la cabeza del bebé y jalarlo, o sea, ayudarlo a que salga más rápido. Esto era súper común, era muy normal en los, no sé qué les digo, en la época de nuestras mamás y abuelas, yo creo, porque pues era para ayudar a que no tuvieran sufrimiento de las mujeres. La cosa es que se dieron cuenta que al hacer esa prensión con esos cucharones hacían un daño a nivel cefálico del bebé. Entonces, sepan que los bebés no tienen huesos, ¿no? Todo es cartílago. Entonces, lo último que llegamos a osificar en etapa de la adolescencia viene siendo el cráneo, para que permita que el cerebro vaya creciendo. Entonces, si les llegamos a calviar, ¿no? A todos los niños que nacieron con ayuda de forceps, nos vamos a dar cuenta que van a tener marcas en sus huesos, ¿no? Del cráneo, entonces occipital, temporal, parietal, por el momento de jalar. Inclusive las cabezas les pueden quedar como ovaladas o inclinadas como hacia atrás, ¿no? Y pues lo último, como les mencionaba, pues es el parto vaginal. O sea, un parto vaginal, quiera o no, o sea, corto, mediano o de larga intensidad y duración, siempre va a traer una debilidad de los músculos porque la presión que ha tenido primero por mantener el peso del bebé en contra de gravedad y segundo por el pujo y el paso del bebé, ¿no? La expulsión, va a hacer que los músculos estén resentidos y se demoren de nuevo en estar en una buena condición. A partir de los 40 días, que se le conoce como la cuarentena de la mujer, es cuando las mujeres tienen que empezar a entrenar los músculos del suelo pélvico para poderse ayudar a retomar esa fuerza y esa capacidad que tienen para poder retener la orina. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos de la incontinencia directamente con el embarazo? Esperen que pase la ambulancia. Ya. Listo. Entonces, ojo, tenemos que nuestra gestación pues debe durar 40 semanas, ¿cierto? Y a medida que va avanzando, pues el bebé va creciendo. Entonces, como lo vemos en la imagen, esta es nuestra ubicación de los órganos normalitos. Pero a medida que el bebé va creciendo, todos nuestros órganos se van modificando y vamos a tener alteraciones, inclusive de la digestión, del hambre, de la orina. Miren la vejiga cómo tiene que estar completamente redondita, ¿cierto? Y mirenla acá, está completamente comprimida. Este es el útero. Y este útero lo que hizo fue crecer, agrandarse. Crece más de sus 10 veces, ¿no? Entonces, cuando vamos aumentando el tamaño del bebé mes a mes, pues la posición normal de los órganos tienen que modificarse para que se pueda sostener específicamente este útero. Ahora, el útero va a crecer y va a dejarle menos espacio en la vejiga. Por ende, cuando uno toma líquido, pues uno se llena muy rápido y sale corriendo para el baño, ¿no? Si antes no íbamos al baño sino solamente 2 veces al día, pues ya como embarazadas, pues ya teníamos que ir 4, 5, inclusive hasta 8 veces al día. Durante el embarazo se desprende o se produce, se estimula una hormona que se llama la relaxina. La relaxina, como su nombre lo dice, relaxina, relaja, se encarga de relajar todos los tejidos musculares del cuerpo para que puedan ir expandiéndose y dándole espacio al bebé para que este vaya creciendo. Entonces es por eso que empezamos a tener como mayor flexibilidad, nos sentamos en forma de mariposa, ya no nos duele, tenemos mayor extensión en hombros, en cadera, en columna, etc. Ahora, el peso del bebé durante los 9 meses de gestación le va a llegar a provocar a la mamá una presión intraabdominal. Y si recordamos, dentro de los factores que vimos, así como 2 o 3 diapositivas, hablábamos que uno de los factores para poder hacer daño a nivel o producir una incontinencia era una presión positiva intraabdominal, ¿no? Entonces, súmenle, vamos al baño. Tenemos un bebé ya muy grande. Y luego acá de arriba está mi intestino. Quiero eliminar, ¿no? Quiero evacuar, quiero defecar.
y no puedo y estoy estreñida, imagínense cuando esté pujando. Entonces, el pujar daña todos los músculos del suelo pélvico y hace que la vejiga solamente vaya sacando gotitas, porque es lo poquito que puede sacar, lo poquito que puede retener. Bueno, en resumen. Esto habla desde el procedimiento que tenemos que tener en cuenta cuando recibimos a un paciente, específicamente mujer, ¿cierto? Y cómo lo vamos a llegar a tratar. Entonces, siempre hay que recordar que hay que hacer una historia clínica con una anamnesis que esté completa. Entre más preguntemos, mucho mejor, ¿ok? De toda la anamnesis que lleguemos a recolectar de información, automáticamente pasamos a una exploración física, que es el segundo componente de la historia clínica. En la exploración física hacemos todas las pruebas habidas y por haber, en contra de gravedad, de manera activa, de manera pasiva, hacemos el reflejo de la tos, que ya luego se los enseñaré, y sabemos exactamente cuánto la mujer puede aguantar, qué tanta fuerza muscular tiene, inclusive hablamos con Daniels de manera invasiva. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es explorar todo, desde el abdomen, la pelvis, el músculo, por ejemplo, del suelo pélvico, el periné, saber si tiene contracción o no contrae, etc. Inclusive, no solamente tenemos que fijarnos por la vejiga y la uretra, también hay que revisar por el canal anal, ¿no? El esfínter anal. También se puede llegar a encontrar incontinencias o pérdidas o por culpa de unos prolapsos. El diagnóstico como tal no lo damos nosotros como fisioterapeutas, lo tiene que dar directamente un médico especialista, o sea que viene siendo el urólogo, ¿no? El urólogo es quien examina, quien determina, bueno, quien evalúa y determina cuál es la condición que está presentando el paciente y quien remite, y quien remite a los especialistas que se van a tratar, a encargar de la rehabilitación, o sea, nosotros, ¿no? El tratamiento. Hay tratamiento farmacológico que viene por parte del médico especialista y hay tratamiento terapéutico que viene por parte nuestra. Inclusive, si esa incontinencia urinaria viene dada o enfocada por actos sexuales, ¿no? Por el sexo continuo y etcétera, aquí ya tiene que entrar a trabajar un sexólogo que es más especialista para poder ayudar a esa mujer a que pueda seguir teniendo su vida plena sexual sin llegar a afectar su sistema renal. ¿Okay? ¿Cuáles son las pruebas altamente recomendadas? Entonces, como les mencionaba, la historia clínica. Hay que saber cuál es la naturaleza y la duración de los síntomas. A veces cuando preguntamos a los pacientes, ellos ni siquiera se acuerdan. Dicen como que, uy, no, pues no sé, como una semana tal vez. Pero realmente saber los días desde cuándo es importante porque también puede ser un punto importante de que pueda tener una posible infección urinaria. Tratamientos previos. Si tuvieron, por ejemplo, con otros médicos, tratamiento farmacológico, si tuvieron que hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, que tuvieron que entrar y elevar la vejiga porque ya era una señora de 60 años que se le había caído la vejiga y como no tenía útero, matriz, pues tenía mucho espacio. Entonces también puede ser una de las opciones que sea quirúrgica. Otra es, por ejemplo, cuando hacen apendicectomías, cuando hacen bypass gástricos, pues quieran o no, dentro de la cavidad abdominal, pues se van modificando poco a poco las funciones de los órganos. Otra es movilidad del paciente y factores ambientales. Movilidad del paciente, si por ejemplo, que si camina rápido es cuando se está orinando, que si cuando está muy despacio, que es cuando se orina, entonces saber como qué tipo de movilidad. Si es cuando se levanta, se sienta, se acuesta, qué hace, es cuando tiene la incontinencia. Y factores ambientales. O sea, si llueve y hace frío, punto, me da mucha orina y la pierdo. O si hace calor, hago mucha orina, cosa que no sería, debería ser menos orina. El estado mental y la comorbilidad. Entonces, ojo, ustedes saben muy bien que los pacientes psiquiátricos, inclusive, por ejemplo, un niño, ¿no? Pequeño, no es capaz de controlar la continencia, la musculatura, no es consciente de. Entonces, por eso es necesario saber que el paciente entiende, sabe de lo que se le está hablando, de lo que produce, lo que puede llegar a hacer, porque si no, por más de que le hagamos tratamiento, si no lo hace en casa continuamente, pues no va a mejorar.
Medicaciones concomitantes, o sea, que le daban por antibióticos, luego otro tipo de medicamento, y luego que otro, y otro, y otro. También se llega a afectar la funcionalidad de los esfínteres y del músculo detrusor. Y la función sexual e intestinal. Entonces, sexual, pues debido a, por ejemplo, ahí sí nos toca preguntar en la historia clínica, ¿cuántas veces tiene relaciones sexuales al día, a la semana? Número de parejas que o no también influye. Las posiciones favoritas de la persona, de la paciente. Por ejemplo, si utilizan juguetes sexuales, también influyen mucho. Los tiempos para el orgasmo también. O sea, que ustedes crean lo mínimo, eso de verdad, todo es importante saberlo. Y la función intestinal es porque si estamos estreñidos, ¿no? Hacemos mucho pujo, pues al momento de pujar, aunque queramos que salga de manera anal, la vejiga, quieran o no, va a tener una pérdida o una apertura de ese esfínter. ¿Cómo los vamos a cuantificar? Y cómo van a estar relacionados directamente con la calidad de vida. Entonces, el uso de un diario miccional. Ese diario, hagan de cuenta que lo traigo acá. Sí, es este. Este diario miccional se le entrega a los pacientes. No todos los hospitales ni todos los fisioterapeutas manejan el mismo formato, ¿no? Puede ser diferente. Pero si se dan cuenta, ahí no solamente evalúa o pide datos de la orina, sino que también de las heces. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es que le digo al paciente, ¿sabe qué? Por lo menos que sea una semana para yo poder tener datos objetivos para saber exactamente cómo trabajar con ese paciente. Y yo tengo que decirle que contraiga, por ejemplo, que de 5 a 6 es lo mínimo, que luego que le vaya subiendo el rango y luego que vaya marcando cuándo fue la primera vez, cuándo fue la segunda, hasta dónde llegó, si se contrajo, si se relajó, etc. Y todos los datos se los da aquí directamente el cuestionario. Entonces este cuestionario nos permite recogerlo, recaudar datos específicamente del volumen, o sea, qué tanto estoy orinando, cantidad de líquido que se ingirió. Entonces, por ejemplo, si me tomé 1 litro de agua, ¿será que estoy eliminando 1 litro o no? Número de episodios de incontinencia. Entonces, por ejemplo, en todo un día, changos, pues es que bebí, pero tuve solamente 2 pérdidas porque fue cuando levanté el botellón, ¿no? Y si se utiliza algún tipo de compresa para poder ayudarse a mantener o a eliminar la orina. Ya sabemos que con el crío y con la termo podemos jugar de diferentes maneras. Ahora, la historia clínica debe hacer mucha énfasis en la percepción, o sea, cómo el paciente está percibiendo esas alteraciones, esos síntomas que lo están afectando directamente en su calidad de vida. ¿Qué pasa con los abuelitos, por ejemplo? Cuando se orinan, como que, ay, vamos a alterado, y ellos, no, tranquilos, vayan ustedes, yo me quedo. Como que la pena, pues no querer salir, o usar una ropa especial, no pegada, etcétera, pues va a hacer que en ellos, pues cambien la situación o la comodidad de poderse desenvolver en un estado pues natural, ¿no? De su ambiente. Y para eso pues también se realizan cuestionarios de calidad de vida. Es muy importante para todo adulto mayor porque es cuando entran también a sufrir de depresión porque empiezan a padecer, a ser más dependientes de los familiares o de los cuidadores para poder llevar a cabo sus tareas que estaban acostumbrados a hacerlas constantemente sin ningún problema. Entonces este es el diario miccional. Ese es uno de los cuestionarios de calidad de vida. Entonces, por ejemplo, encontramos una pregunta en la número 8. ¿Se ha sentido agotado? Entonces, como que no, pues sí, me siento agotado, cansado, desilusionado, deprimido. Entonces, uno va a ir marcando. ¿Se ha sentido desanimado? Pues no, pues también. ¿Ha tenido, por ejemplo, dificultades para realizar sus tareas diarias por el consumo de drogas o de medicamentos? No, pues sí, pues cuáles medicamentos, cuándo lo toma. Entonces todo esto lo vamos colocando acá y pues la escala nos permite identificar si efectivamente su calidad de vida se ve tan afectada que toca hacer una intervención a nivel del hogar o trabajar desde consultorio, ¿no? Para poder hacer modificaciones por parte del paciente dentro de su hogar. Pasamos a la exploración física. Entonces, en el examen físico hay que hacer una palpación abdominal. Entonces, palpamos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, igual inferior izquierdo, ese es el cerebro derecho y este es el izquierdo. Pero hay que identificar dónde está el globo vesical porque no podemos palparlo. Si lo tocamos o lo palpamos, podemos estimular que la mujer
específicamente pues le den ganas de orinar. Lo otro es hacer un examen neurológico, pero lo más básico, y es la sensibilidad. Sí, no, me voy. Es la sensibilidad perineal táctil. Entonces aquí, por ejemplo, entramos o tocamos directamente la zona del perine, sentimos, ¿no? Entonces que el paciente sienta, que el paciente reconozca si hay dolor, si siente que se están tocando los glúteos, si siente que se está tocando la zona anal, entonces, con un estímulo. Pero aquí utilizamos siempre guantes, ¿ok? ¿Qué palpamos específicamente? Entonces, por debajo del diafragma vamos a encontrar, bueno, más bien, por debajo de las costillas está el hígado de este lado, y aquí tenemos el diafragma en forma de cúpula. Este diafragma va a hacer que tengamos mayor elevación o mayor descenso, haciendo que se comprima más fácil la vejiga. Lo otro es el riñón derecho. Recuerden que el riñón derecho va a estar más abajo que el izquierdo, también debido al mismo hígado. Y esto va a ser más difícil en la palpación para los hombres por la musculatura, que es mucho más rígida, mucho más tensa que la de las mismas mujeres. Entonces nos ayudamos de estas dos formas. Mano arriba va una, palpando debajo de las costillas. Hay que tener mucho cuidado con el hígado porque si da como una sensación dolorosa. Y la otra mano va por debajo para poder elevar y hacer como si quisiéramos como tocar ambas manos. Bien, importancia de la fisioterapia en la incontinencia urinaria. Tenemos que, primero, lo que queremos hacer es reducir, disminuir, ante todo, los episodios de incontinencia. Entonces, saber cuántas veces tenía en el día la pérdida y cuántas veces la podemos bajar al mismo día. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de fortalecimiento de la musculatura. Son ejercicios básicos de miembro inferior y tronco, siendo conscientes o trabajando, por ejemplo, los ejercicios de Kegel. Y recuperación de la resistencia y fuerza a nivel de la función muscular. Entonces, que otra vez este músculo detrusor, otra vez este esfínter, pues tengan toda la fuerza para poder mantener la orina en su lugar. Dentro de la intervención fisioterapéutica, ¿cuáles son los medios? Tenemos varios medios, unos son invasivos, otros no tanto. El biofeedback. El biofeedback es un aparatico como este, hay otros que son como si fuera tipo, ¿qué les digo? Como un ultrasonido endovaginal, como si fuera un pene, hagan de cuenta. Se le coloca obviamente un condón por protección hacia la mujer, se introduce, y aquí pues les traje la tecnología, ¿no? O sea, ya tenemos una aplicación donde se hacen las contracciones. Entonces mandamos corrientes eléctricas, obviamente no altas, para poder estimular la zona motora y ayudarle a ese músculo a que empiece a generar contracciones de manera voluntaria. Los de Kegel ya los conocemos, ya los hemos hecho poco a poco en las sesiones de práctica. Faltan muchos ejercicios más que yo creo que sí los vamos a ver en la siguiente sesión, que vamos a ver específicamente Kegel. Entrenamiento de musculatura, específicamente tronco, todo lo que es abdomen, glúteos, muslo, piernas, ¿ok? Músculos abductores, músculos aductores. Y por último tenemos la gimnasia abdominal hipopresiva. Entonces es cuando, por ejemplo, modificamos por medio de la respiración toda la musculatura para generar contracción masiva de los órganos y llevarlos, que están aquí en la parte anterior, llevarlos hacia atrás. Esto tiene varias posiciones. En esto sí pueden encontrar certificaciones, son muy buenas, yo la tengo. Y es muy bueno porque inclusive si no tenemos problemas de incontinencia urinaria ni nada por el estilo, si los hacemos todos los días, y yo les puedo dar fe de eso, en un fin de semana, yo reduje 3 centímetros de cintura únicamente haciendo entrenamiento hipopresivo de 1 hora diaria. Entonces imagínense lo que uno puede llegar a bajar solamente teniendo control respiratorio, trabajo de abdomen y fuerza muscular. No es fácil, uno puede llegar a tener náuseas, hay gente que se desmaya, que vomita, porque es que el control no es para todo el mundo. Ustedes respiran y respiran por ósmosis, pero no saben realmente cómo es el proceso real de respiración. Bueno, es el biorretroalimentador. Este es un aparatico súper viejo. Ustedes se dan de cuenta que tenemos una computadora, tenemos como si fuera el TENS, ¿cierto? Y tenemos unos electrodos. Pero ese electrodo, si lo ven acá, es larguito. Entonces, esto se introduce a nivel vaginal en la mujer y a nivel anal en el hombre. Y empezamos a subir las intensidades, ¿no? Los hertz.
Aquí nos va midiendo qué tanta fuerza va teniendo la pared derecha, la pared frontal, la posterior, la izquierda, y saber específicamente cómo trabajar. Y antes pues se imprimía, ya no se imprime, ya solamente se manda como tal el plan de tratamiento y se guardan los datos dentro de la aplicación. El biofeedback, que este es ya más moderno, entonces hacemos que la mujer sea consciente. Nosotras podemos llegar a observar cuáles son los niveles cada vez que hacemos una contracción para poder identificar cuál es el momento óptimo para poder hacer la micción y cuándo detenerla. Entonces trabajamos por ejemplo, una activación, un detener, ¿no? Y enseñamos a la mujer específicamente a que sepa cuáles son los músculos. Entonces, esto sí es un poquito más invasivo, entonces hay que tener como un poquito más de open mind, ¿no? De que se quite la ropa, mostrarle cuáles son los músculos, usar un espejo, palparle, que ella se palpe para que se pueda llegar a sentir, identificar y reconocer. Los conos vaginales, tal vez los han escuchado, los han visto, los venden pues igual en los sex shop, por ejemplo. Se utiliza para hacer una estimulación de la musculatura del suelo pélvico, o sea, entrenar, o sea, son vibradores, ¿no? Entonces, eso se coloca, puede ser a nivel vaginal o puede ser a nivel anal. No sé si se acuerdan de, bueno, no, pero no fueron conos vaginales, eran bolas chinas. No las tengo. Las bolas chinas, por ejemplo, que eran lo que usaban en, ¿cómo se llama esta película? 50 sombras de Grey. Esas bolas chinas se meten a nivel anal, por ejemplo, o vaginal, y la idea es que constantemente uno tiene que estar pensando de tengo que mantener para que no se caiga. Obviamente uno no utilizaría ropa interior, porque la idea es que uno dice, pues me pongo los panties, ¿no? La ropa interior, y pues no importa que yo relaje porque se va a quedar dentro del panty. Entonces la idea es no utilizarlo, pero sí ponerte un cono y saber que vas a ser más consciente de esa contracción. La otra es la electroestimulación, pues consiste pues igual en estimular, pero específicamente todo lo que es a nivel del sistema nervioso para que sea responsable y no tengamos, por ejemplo, las pérdidas o las incontinencias mixtas, las sensitivas o las motoras. ¿Con qué tipo de corriente lo utilizamos? Con las farádicas o las interferenciales. Se hace igual por medio de un cono o un electrodo vaginal. Y tenemos una lectura de cuántos hertz se pueden llegar a manejar sin llegar a una relajación inmediata. La reeducación vesical, que son modificaciones de los hábitos miccionales, ¿cierto? Entonces, le damos el diario de micción, le enseñamos cuándo tiene que ir al baño, qué tanto tiene que consumir. Entonces trabajamos también de la mano con un nutricionista para poder establecer todos los periodos en donde tiene que estar comiendo, orinando, comiendo, defecando. ¿Ok? Bueno, estas son las bolas de Kegel, por ejemplo. Entonces, estas bolas de Kegel, también Kegel se las inventó y dijo, bueno, pues es que podemos utilizar una muy grande para que ayude a mantener, por ejemplo, la musculatura de manera global, o podemos trabajarla de la parte interna hacia la parte externa, y esto queda colgando. Esto es un seguro para que no se nos vaya a ir hacia adentro y no podamos sacarlo, ¿ok? Ejercicios, tenemos todos los ejercicios habidos y por haber. Estos los vamos a ver el jueves, estos los vamos a realizar. Siento que usen una pelotica así. Entonces, Dianita y Vale, que fueron las que tenían pelotas grandes, traten de tener una pelota así de pequeñita para poder trabajar la musculatura de cadera y hacer la estimulación de los músculos y activación de ellos, ¿no? Los del músculo del suelo pélvico. Listo. De femenino y masculino, pues tenemos diferencias. O sea, tenemos los mismos músculos, sí, pero tengan en cuenta que nuestro suelo pélvico va a estar distribuido de diferente manera porque nosotros tenemos un orificio por el cual, por efecto de gravedad, tenemos más pérdida y tenemos más debilidad, mientras que los hombres no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, tienen los músculos pélvicos, están más delgados porque no necesitan de tanto fortalecimiento o de tanta retención, como si lo tendríamos que tener nosotras también por el mismo crecimiento de un bebé. Entonces, los músculos del suelo pélvico van a llegar a funcionar como una hamaca, ¿no? Yo les he hecho como si fuera una sombrilla al revés, que se van a encargar de sostener a todos los órganos pélvicos. ¿Cuáles encontramos ahí? Encontramos la vejiga, el útero para nosotras y pues el recto. Y pues los ejercicios de Kegel sí van a llegar a fortalecer directamente estos músculos. Para los hombres, entonces tenemos que los músculos del suelo pélvico masculino pues van a soportar específicamente lo que es vejiga e intestino.
pero sí pueden llegar a afectar lo que es la función sexual, porque tengan en cuenta que tiene que ver con la próstata, ¿no? Los ejercicios de Kegel pues, pueden llegar a fortalecer estos músculos y ayudarles a tener más potencialidad en el acto sexual.